de Noticias, le decíamos el doctor José Sánchez Villanueva. Gracias por acompañarnos, doctor. Muy buenos días. Gracias, buenos días, Claudia. Como siempre, un gusto compartir los micrófonos y un gusto tenerlo. Pues en esta ocasión siempre nos hace llegar sus comentarios de la Ciudad de México, que es allá donde usted labora, pero hoy se encuentra de visita en la capital de Tamaulipas. Sí, afortunadamente estamos aquí en nuestro estado. Gracias por darse ese espacio para platicar con nosotros y sobre todo, oiga, pues con un experto en finanzas, con un experto en la situación económica. Y bueno, pues la pregunta sería, desde la Ciudad de México, ¿cómo se ve, cómo se observa Tamaulipas, hablando en la situación económica, en la situación financiera? De pronto aquí en Tamaulipas, aquí en el estado, bueno, la pregunta de los tamaulipecos o el cuestionamiento que se hace a las autoridades, y no solamente estatales, sino las autoridades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Municipal, estatal y federal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Demandan obras, demandan que se apliquen o que se lleven a cabo la ejecución de algunos proyectos y de pronto, bueno, dice el municipio, no tenemos dinero, no hay recursos. De pronto dice el Estado, es que la Federación no nos envía el dinero, hay candados, que porque sí somos de un partido político, que porque sí somos de otro partido político, que si quién está en el gobierno. Total, que es una serie de declaraciones de que no hay dinero, de que si no llegan, que si es por cuestiones políticas, y los más afectados pues es el ciudadano, la población. Usted que le sabe a estos temas, ¿qué tan desierto hay en todo ello? Tenemos que ver el esquema constitucional, pero en el país hay estados muy ricos, estados con una riqueza media y estados muy pobres. ¿Dónde ubicamos a Tamaulipas? A Tamaulipas en un punto asimétrico lo ubicamos entre los estados ricos y no tan ricos. ¿Por qué ricos? Porque a diferencia de otros estados, Tamaulipas tiene la aduana más importante de Latinoamérica, que es Nuevo Laredo. Pasan las 2/3 partes del comercio internacional de México a Estados Unidos. Tenemos un puerto como Tampico, puerto muy importante petrolero, que no lo tienen otros estados. En el Golfo, Tampico es superior a Veracruz. Entonces, alegar que no hay recursos, digo, es una falacia. Tenemos mar. Otros estados no tienen recursos marítimos, Tamaulipas lo tiene. ¿Sí? Ganadería, agricultura, comercio. Hay un turismo específico en la frontera, que es el turismo médico. El turismo médico, que no existe en otros estados. Correcto. Entonces, si hay movimiento comercial, hay movimiento industrial. Tamaulipas tiene 2 refinerías, otros estados no tienen refinerías. Entonces, hay que examinar el esquema industrial, el esquema comercial, y en el caso de los impuestos, hay un convenio de coordinación fiscal celebrado entre la Federación y el estado de Tamaulipas. No es la Federación la propietaria de los recursos. La Federación se forma por la reunión de los estados. La Federación no es superior a los estados. Se firma el convenio y ahí se establecen las bases. Hay una ley de coordinación fiscal y ahí se señala con precisión cómo se van a distribuir los recursos. Y no se distribuyen en función de filias o fobias partidistas. Son esquemas matemáticos. Ahí están las bases. Participa Federación, estados y municipios. Entonces, no puede alegar un municipio que no tiene recursos, porque ahí se señala que la Secretaría de Hacienda le va a administrar los recursos directamente. Que no lo sepan los municipios es otra cosa. Ahora, los estados tampoco pueden alegar que no reciben recursos, porque ¿cómo explican que el impuesto sobre la renta que le retienen a los empleados del estado y de los municipios queda íntegro al gobierno estatal? O sea, sí hay recursos. Además, por parte del IVA reciben rendimiento, se le llama, y todos los impuestos más importantes, que es a la cerveza, tabacos labrados, diésel, gasolina, cemento, participan de rendimientos. Y hay un porcentaje de energía eléctrica para los municipios. Pero bueno, esa es una decisión del Congreso local, que no les diga a los municipios que tienen derecho a hacerlo. Los recursos sí hay, se depositan en la tesorería de la Federación y se les envía al Estado. El secretario de Finanzas tiene toda la información. Pero claro, el discurso político, el discurso partidista es, digo que no tengo recursos y luego entonces la gente no me exige. Pero hay una ley de transparencia y en el diario oficial de la Federación se señala cuánto le entregan a cada estado en el país. Sí. Y en el periódico oficial del estado debe salir. O sea, si existe un esquema constitucional, la Federación no es propietaria de los recursos, los estados tienen facultades constitucionales. Ha habido ocasiones en que los municipios, como el caso de Acapulco, el Estado no le daba los recursos, fue a la Suprema Corte y ganó el asunto.
Entonces, si hay un diseño perfectamente establecido, entra el discurso político, entra la justificación de que no hago obras públicas porque la federación no me los da. Eso no es cierto. O sea, está señalado en la Constitución y en una ley de coordinación fiscal. Y aparte hay un convenio de coordinación fiscal. No es un argumento para decir... No, no es un argumento. Sin embargo, es parte de un discurso diario, podríamos decir. Sí, porque pues ante la ineficiencia, pues mejor digo que no tengo recursos y la gente no me exige. Pero, digo, Tamaulipas genera IVA, genera ICR, hay importaciones, hay exportaciones, sobre todo ganadería, ¿sí? El comercio fronterizo, el petróleo, y le digo, Nuevo Laredo es la aduana más importante, no de México, de Latinoamérica. Entonces, alegar que no tiene recursos Nuevo Laredo es totalmente descontextualizado. O sea, sí existen los recursos. La exportación de ganado de Tamaulipas es muy importante. La producción pesquera es muy importante. Entonces, no se puede alegar, digo, en Tamaulipas, como en todo el país, hay municipios fuertes, económicamente muy pobres y municipios medianos. Pero entonces ahí entra el factor político del Congreso local, que tiene que equilibrar el desarrollo y tiene que distribuir los recursos. Que a nivel político o a nivel partidista o a nivel de componendas quieran hacer otra cosa es distinto. Pero la disposición constitucional ahí está, el convenio de coordinación fiscal ahí está, y el convenio que celebran los municipios con el Estado ahí está. Nada más es leerlo. Nada más a verle. De pronto, incluso hay algunos alcaldes que, bueno, prefieren decirse ignorantes que porque no sabían el camino de cómo conseguir esos recursos o bajar ese presupuesto. Doy otro dato. México es una federación, somos un estado federal. Pocos países en el mundo somos estados federales. El caso de Estados Unidos, Canadá, la República Federal Alemana, la India, Australia, la Argentina. ¿Cómo explicar que no tenemos ni 200 años de ser un país independiente y somos la 11ª economía del mundo? O sea, algo estamos haciendo bien los mexicanos. El sistema federal ha funcionado. Pero como decían los teóricos en Australia, los municipios o los estados se convierten en unos adictos al presupuesto, que nada más quieren estirar la mano para no trabajar. Y la federación asume que los problemas los va a resolver la federación y responsabiliza a los estados y a los municipios de no hacer la tarea. Pues es un círculo vicioso que se tiene que romper, o se debe de romper, pero las bases ahí están. ¿Sí? Interviene la Suprema Corte para dirimir los problemas que se susciten. Pero dinero sí hay. El ser o no ser de un mismo partido político en los niveles de gobierno, decíamos antes de entrar al aire, al contrario, eso le da una mayor transparencia. Sí, porque vivimos en la pluralidad política. La presidencia de la República la puede ocupar un partido de un color, el estado puede ser de otro partido y el municipio de otro. Entonces, esta pluralidad política ha venido a fortalecer, ¿sí?, las decisiones económicas. O sea, ya no está verticalizado, de que si eres de un partido de oposición y todos somos de un mismo partido, te va a ir mejor. Te va a ir mejor o te va a ir mal, ya no. Ya no, porque al contrario, esa pluralidad vino a fortalecer. El problema es cuando, por ejemplo, el gobernador de Sonora, ¿sí?, empieza a dar estímulos fiscales a sus amigos, ¿sí?, y se niega a cumplir con el convenio de coordinación fiscal. Así es el único caso donde la Secretaría de Hacienda fue directamente al estado de Sonora a recabar el dinero que no depositó. O sea, y es una cuestión en la ley, no es una cuestión de que me cae bien o me cae mal un partido, está en la ley. ¿Sí? Lo que pasa, bueno, aquí yo creo que el único funcionario que sí sabe de lo que estoy refiriéndome en específico es el secretario de Finanzas, porque él tiene toda la información. Sí, yo la he recabado porque pues, yo soy un investigador. Sí, claro. Pero los municipios, el problema de los municipios es que duran 3 años. Y van llegando y no están pensando en hacer obras, sino que están pensando en la siguiente elección. Entonces necesitan recursos, al no darle respuesta a la gente, pues se dedican a justificarse. Y el gobierno del estado también, o los gobiernos de los estados. El caso del gobernador de Veracruz, se la pasa justificando que tiene muy poco tiempo y que no tiene dinero, cuando sí tiene dinero, porque Veracruz es importante. Pero aún más importante es Tamaulipas, porque Veracruz no tiene frontera. Entonces, recursos sí hay. Los recursos ahí están. Durante el año se van bajando para cuestiones de seguridad pública, educación, ¿sí? Las cuestiones de salud, que son los temas donde participa Federación, Estados y municipios. Son temas que les corresponden a los tres, pero la mayor masa monetaria la tiene la Federación,
pero la federación no es propietaria de los recursos, ¿sí? Somos los mexicanos. Yo les comento a mis alumnos que a diferencia de los ingresos que están en una ley, el presupuesto de egresos está en un decreto de la Cámara de Diputados. Entonces es algo que así está en la Constitución, pero se vuelve más flexible. Pero bueno, ahí entra la cuestión de un discurso para la gente, de justificación, y las componendas con la Secretaría de Hacienda. Sin lugar a dudas. También de pronto decíamos, siempre nos dicen, no, Tamaulipas es muy rico en diferentes aspectos. Y usted decía, bueno, pues tienen puertos, tienen aduanas, tienen la producción agrícola, la producción ganadera, la cuestión de la petroquímica, en fin, todos estos temas. Y de pronto decimos, bueno, y luego de pronto dicen, no hay recursos, no hay manera de hacer obras. Pero de pronto llegan presupuestos y no se aplican y caen en el subejercicio. Esa es otra parte también que... Sí, lo que sucede es que existe una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Ahí se señala que los recursos deben estar sustentados o justificados con un proyecto. Correcto. Si esos recursos, esos rendimientos llegan y el Estado no tiene un proyecto en específico, se regresa. Pues no los aplica. Exacto. Y al no aplicarlos no tiene una manera de justificarse ante la Auditoría Superior de la Federación. Dice, bueno, ahí está el dinero, ¿dónde está el proyecto? Hay dinero, pero no hay proyecto. Pero pues para tener proyecto pues hay que tener ideas. Y hay que tener idea política, idea de Estado, ¿sí? Y de desarrollo. No, pues va a dejar muy desilusionado con todo este tema a los tamaulipecos. No, o sea, aquí es nada más que el Congreso del Estado haga su tarea. Sí, desilusionados en las autoridades, a lo que me refiero. De que, bueno, pues está fallando, no están haciendo la parte que les corresponde. Bueno, ahí sí es una cuestión de los ciudadanos, pero lo que sí me gustaría comentar es que la situación del cambio, el cambio no es privativo de una persona. O sea, como lo vemos que el gobernador de Puebla se quiere dirigir como el único que puede generar cambios. El cambio lo genera la sociedad, se genera en su barrio, en su colonia, en su comunidad, en su municipio, en su estado. El cambio es parte del entorno social, no es una persona la que va a venir a generar el cambio. La gente es la que genera el cambio de manera diaria. Entonces, yo a mis alumnos les explico normalmente eso. El cambio es parte de la sociedad. Le digo, ¿por qué? Porque nacemos, crecemos y nos desarrollamos. Entonces que alguien venga a decirnos, yo soy quien tiene el cambio y quien va a generar el cambio, eso no es cierto. El cambio es parte de la sociedad. O sea, México no es igual a que hace 20 años, que hace 30 años, que hace 40. El país se va desarrollando. Y hay muchos, sobre todo la clase política no entiende que el mundo ya cambió. El mundo ya cambió, vivimos en la época de las redes sociales. Entonces la sociedad tiene un razonamiento a veces impredecible. Todavía la gente no se explica cómo es que en Colombia la gente votó por el no a la paz, cuando la racionalidad diría que iban a votar por sí. Bueno, votaron porque no. En Inglaterra la gente pensaba que iban a votar por no salirse de la Unión Europea y se salieron. Y en Estados Unidos la gente pensaba que no iba a ganar el señor Trump y ganó. Entonces eso nos debe llevar a pensar que el mundo cambió. Pues quien no tenga el sentimiento o la posibilidad de entender los cambios, pues se queda rezagado en la historia. Y el discurso político de los políticos municipales y estatales es la justificación. Me justifico para no trabajar y no hacer nada. Pero estamos en tiempo de resultados. El dinero ahí está, pero si no hay ideas, bueno. La sociedad tiene ese cambio y que se acaben ese tipo de justificaciones para no trabajar. Exacto. Gracias, como siempre, un gusto escuchar sus comentarios y en esta ocasión pues un gusto compartir los micrófonos con usted, doctor José Sánchez Villanueva. Gracias, buenos días. ¿Qué le parece si nos vamos a la pausa y regresamos porque aún tenemos información que darle a conocer a esta hora de la mañana? Volvemos.